Trajimos ahora por el 1 de marzo que se celebró el Día del Transporte en la Argentina y bueno, se conmemora la muerte de Jorge Alejandro Newbery. Así que acá, bueno, hay mucha información de parte de ustedes, así que lo que vayamos comentando, vayan comentando, sumando, porque sé que va a estar interesante. Esperemos no pisarnos nada más. No, eso nunca. Bueno, se conmemora porque falleció a los 38 años, un 1 de marzo de 1914, en Mendoza, de una manera trágica. Fue en un avión, falló una de sus alas y cayó. Bueno, vamos a profundizar un poquito y además, vos, Mauri, me estabas contando que... Claro, en el museo tengo información. Tengo información clave de Jorgito. Inédita. Bueno, él fue hijo de Ralph Newbery y Dolores Malagarie. Y bueno, llegó a la Argentina en 1870, el padre, ¿no? Y bueno, era un dentista inglés apasionado por la aventura, así que se ve que esto viene de familia. De familia, sí. Bueno, es una persona que vivió constantemente tomando riesgos, siempre al límite, y luchó, por ejemplo, por la abolición de la esclavitud, que era justo lo que estábamos hablando recién. Fíjense justamente cuando nace y en qué momento estamos hablando. Eso te iba a decir. Fines del siglo... Claro. 19, claro. Fines de 1800. Bueno, se enroló muy joven en el ejército grande a los 16 años, y bueno, el coraje de Ralph fue justamente, ¿no?, esta herencia que le deja a sus hijos, que tuvo 12 hijos, siendo Jorge y Eduardo los dos más grandes y los que sobre todo manejaban o digamos criaban a los otros 10 que quedaban por sus caracteres, ¿no?, de persona dominante. Claro, digamos. Ya de chicos eran diferentes. Claro, ellos los dos. Ya se le notaban ya la capacidad que tenían. Bueno, nace en la casa paterna, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Piedras al 55. Habíamos comentado un día cuando hablábamos de Carmen Olascuaga, que vivía en la calle Florida de Capital, que en un principio era Piedras, y bueno, y después cambia el nombre y queda Florida, así que bueno, es en Piedras al 55, que hoy actualmente sería calle Florida 251, para quien quiera buscar. Pleno microcentro. Claro, sí. Ahí nace un 27 de mayo de 1875, y después, bueno, se mudan a la calle Libertad, donde nace Eduardo, ¿no?, en 1875. 1895. Bueno, termina su secundario a los 16 años y se recibe de bachiller. Y bueno, acá hay características que lo describen, por ejemplo, que tenía buen físico, que era simpático, que era arrogante también, que fue definido como un hombre alegre, decidido, fue formal, bueno, tenía una inclinación muy fuerte hacia los deportes, y bueno, todos lo calificaban como el poeta de la energía. Era observador, calculador, matemático, todo lo hacía calculando, viendo previamente las posibilidades, que era lo mejor, era súper calculador. Sí. Y bueno, y después de obtener el título de secundario, bueno, su inclinación hacia la mecánica hace que él viaje a Estados Unidos, donde permanece 5 años y bueno, regresa con el título de ingeniero electricista. Vos sabés que respecto a lo que estás hablando, hay un poquito de la biografía. Jorge Newbery se destacaba en esgrima, era un excelente boxeador, era un excelente nadador, ¿no? Pero incluso compitiendo con profesionales. Sí, no, es que del boxeo fue profesional Jorge Newbery. Ah, mira. Sí, de hecho incluso Jorge Newbery va a ser el que incorpora como obligatorio natación en la Armada Argentina. Mira. En su paso por la Armada, porque fue militar también, se percató de que natación no era obligatorio, claro, en la escuela militar. No, y razonó algo tan lógico como decir, ¿cómo puede ser? Andamos en el mar y, claro, y hay gente que no estamos preparados. Claro. Tal cual. Entonces él es el que lleva adelante, ¿no?, todos los trámites para que natación sea obligatorio dentro de la Armada. Y con respecto a lo que decís de sus estudios en Buenos Aires, justamente estaba mirando esta lámpara que está acá, ¿no? Sí, él fue el primer ingeniero electricista acá en Buenos Aires, y estudió justamente con Thomas Edison. Sí. Claro. Fue su maestro. De hecho, cuando vuelve, lo primero que hace Jorge Newbery es justamente
poner los primeros Claro, días electrificar. de cable. Justamente ahí en la calle Florida. Claro. De hecho fue cuando cambiaron, ¿te acordás que habíamos contado Sí. eso? Que tenían otro combustible y estas eran Ajá. más modernas y se utilizaban con otra forma con Sí, otro sí. aceite, y las primeras creo que eran con, bueno, no me acuerdo ahora el combustible que utilizaban. Pero bueno, él le incorpora esto que era más moderno y iluminaba mucho más. Obviamente él viene, imaginemos que viene de Nueva York, creo que era la ciudad en que estaba, y claro, bueno, era claro, todo trae moderno. es Edison en Claro. Manhattan, creo que fue lo primero que se electrificó, también que eran otro tipo de electrificación en su momento, en Claro, principio. claro. Pero bueno, él trae toda esta idea, era un alumno muy valorado, sí, era muy inteligente el tipo, y muy preparado, obviamente. preparado. De hecho, bueno, él tuvo para hacer eso que hizo también. Y eso tiene le que- valió un puesto justamente de ministro, Claro, de funcionario público. Mm. de funcionarios, sí. Así que bueno, lo que comentaban ustedes, se forma en boxeo, lucha, remo, natación, Ahí está. equitación, tiro, o sea, súper virtuoso. Esgrima, fútbol, rugby, polo y automovilismo. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Porque Todo. había muchas más descripciones. Bueno, regresa a la Argentina a los 22 años y en 1897 ingresa a la Armada Argentina, pero como ingeniero electricista. En tiempos donde estaban en el conflicto entre Chile y Argentina por el límite, y bueno, y el trabajo de este lugar le dura hasta que muere. O sea, si bien hacía otras cosas, como que este era su trabajo fijo, digamos. Y en 1900 es nombrado director general de instalaciones eléctricas, mecánicas y alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires, y justamente es el puesto que ocupa toda su vida. Bueno, entonces dijimos que asume como director en 1900, así que lució en los festejos del centenario justamente estas luces que estábamos comentando recién, y bueno, fue la oportunidad de mostrar que Buenos Aires estaba en la modernidad en comparación con otros países. Así que bueno, siempre hay registros de que esa forma que iluminó el lugar, esa calle en ese momento para el centenario, quedó en la memoria de las generaciones, de todos los que lo vieron, sí. claro. En 1904 ocupó la cátedra de electrónica, ¿no?, en la Escuela Industrial de la Nación, y después pasó a ser la Escuela Técnica Otto Kraus. Y bueno, ese mismo año vuelve de vuelta a Estados Unidos para asistir a un congreso internacional, también todo relacionado con esto, ¿no?, con el tema de la tecnología, de la electricidad, y fue vicepresidente en ese momento de la sección de transmisión de fuerza y luz, en el que presentó un trabajo de 80 páginas con el título Consideraciones Generales sobre la municipalización de los servicios de alumbrado. Y fue algo súper innovador eso también. El 25 de diciembre de 1907, Aaron de Anchorena lo invita a subirse al globo aerostático por primera vez, y bueno, que es bautizado el Pampero. Bueno, y la idea era justamente cruzar el Río de la Plata, y bueno, parte desde Palermo hasta Uruguay. Y ahí es donde este acontecimiento es considerado el primer cruce de globo por las aguas. Claro, que fue bastante accidentado, de hecho, el cruce ese. Ah, ¿sí? Sí, sí, van a terminar colgados directamente de las sogas del globo, van a tener que, comienzan despidiendo primero todos los instrumentos, ¿no?, que de hecho lo único que le queda es un solo instrumento, que es el que medía la altura, un barógrafo, y terminan despidiendo la canastilla, Wow. terminan despidiendo una cámara Mucho que peso. tenía, una cámara fotográfica que tenía Claro. que tenía Jorge Newbery, y la idea, bueno, era llegar a Montevideo, y terminan cayendo acá nomás cerquita en Conchillas, departamento de claro. Conchillas, a la orilla del río, sobre el agua, caen prácticamente, ¿no? Y colgados de los hilos del globo, de las sogas del globo, Qué se tuvieron que bárbaro. desprender de todo para ir alivianando peso porque no llegaba. Pero bueno, fue dado por exitoso el cruce del río de Bueno, la pero Plata. este tema que tenía el de los récords, de ser el primero Sí. en el más alto, entonces tenía que ver con eso, el primero en cruzar el agua, pero mirá, en qué condiciones, qué situación. Claro, que de hecho él también casi por accidente que lleva adelante esta hazaña, porque Aarón de Anchorena era un aristócrata de la época, ¿no?, una persona muy pudiente, y ya venía ¿Cómo es con la frase esa de Anchorena? Que era una frase muy vieja que siempre se lo comparaba con Anchorena.
que era muy pudiente como Anchorena, algo así. Claro. Era una frase muy vieja, pero sí, era Anchorena, así que... Claro. Así que imaginemos... Claro. Bueno, Anchorena venía de practicar, el deporte este se llama aeroestación, ¿no? El del globo. Sí, aeroestación se llama. El de volar en globo, ¿no? Primero cautivo es atado, es un globo atado con una soga, y después libre es lo que hizo Jorge Newbery. Ya lo venía practicando. El globo es traído, el pampero es traído de Francia, y el nombre pampero hace referencia a los vientos. A los vientos. Sí. Claro, a los vientos fuertes. Y viene con un acompañante. El globo este ya había sido probado en Francia, ¿no? Llegan acá a Argentina y bueno, no se habían percatado del tema del gas, ¿no? Que utilizan Claro. los globos. Y el gas de acá en las pruebas da que era era de muy mala calidad. De muy mala calidad a comparación. Entonces el ayudante que trajo a Aronda Anchorena decide bajarse porque sabía que iba a terminar mal. Era peligroso. Claro, decide bajarse. Entonces Anchorena pregunta ahí, en el medio de las pruebas, quién se animaba a acompañarlo, y es ahí donde Jorge Newbery salta y dice yo. Claro. O sea, Súper ahí nomás valiente, no iba a perder la oportunidad. entusiasta, sí, ¿no? Mirá vos. Introvertido. Claro. Una persona que Jorge Newbery, que siempre quería llamar la atención. De hecho lo hizo durante toda su vida, ¿no? Claro. Aparte de la inteligencia que tenía. Claro. Así que bueno, en 1908 funda el Aeroclub Argentino, que era la cuna de la aviación civil y bastión de la aviación militar argentina. En 1909, acá pasa algo curioso que yo no sabía, que el Club de Atlético Huracán le pidió utilizar como insignia del club la imagen del globo Huracán, se llamaba Globo Huracán. Desde ese momento la institución, que está en Parque Patricios, adoptó ese sello, y y él del globito, y él le dijo: doy mi más completa conformidad, esperando que el team lo lleven en el pecho. Sabrá hacerle honor correspondiente al esférico que de un solo vuelo cruzó 3 repúblicas. Claro, el 28 de diciembre había batido otro récord, que era un récord sudamericano de duración y distancia al recorrer 550 kilómetros en 13 horas. Y ahí unió Argentina, Uruguay y Brasil, y con este globo Huracán. Y este acontecimiento lo coloca en el 4.º lugar mundial de tiempo en suspensión y 6.º lugar en recorrido. Su pasión por dominar el aire comienza cuando conoce al aeronauta brasileño Alberto Santos Dumont en Argentina. En Argentina ya existían algunas personas que habían volado en globo, pero el cruce del Río de la Plata hizo la diferencia, ¿no? Lo convirtió en un acontecimiento súper popular. Ahí la gente lo empezó a seguir, le empezó a tomar cariño. Y su persistencia en volar fue la causa directa de su divorcio, ¿no? Promesas que no... Además de que le gustaba la noche, ¿no? Porque era muy famoso en el ambiente... Jorge Newbery era muy mujeriego. Sí, era una especie de Isidoro Cañones. Era muy dandy. Sí. Claro. Dato tengo también de ese... del globo, del que estábamos hablando primero, ¿no? Del pampero. Con ese globo también va a volar su hermano Eduardo Newbery, y Eduardo Newbery va a perder la vida justamente con el pampero. Van a quedar desaparecidos los dos, tanto el globo como Eduardo Newbery, ¿no? En 1914. Que ahí él expresa su teoría después con respecto a eso, que fue algo parecido con lo que pasó con el dirigible. Es que hubo diferentes versiones. También era obviamente para batir un récord. Que Eduardo, que era el hermano, que se sube, pero en un punto pierden el contacto de su ubicación, porque era sobrevuelo de noche, entonces se pierde el contacto. Se dijo en su momento, lo buscaron por todos lados, porque era para el norte, el que de Buenos Aires que viajaba, pero se dice que los vientos lo fueron sacando para unos para el sur, otros para el río. Es más, hasta se dijo que se vio no sé qué cosa en el río en su momento, en las publicaciones de ese entonces, ¿no? Pero la hipótesis más, digamos, que más verosímil. sí, es que fue
se lo llevó para el sur y no para el lado del Río de la Plata, que pero bueno, tampoco se encontró el Pampero, claro, ¿no? Viajaba en el mismo globo que es verdad, de todas las teorías que hay, la más acertada aparentemente es la que se lo llevó para el sur. ¿Sí? Y que seguramente habrá caído en alguna parte del mar. Claro, la zona de Bahía Blanca, esa zona por ahí, dice. Cuando te lleva al mar ya no podés ver la costa y perdés la orientación, ¿no? Ni habla que se caiga. Claro. Y de noche. Claro, aparte tenés que tener en cuenta que el globo no es o sea, a ver, uno no lo puede manejar como un avión y demás. Nada. Podés dar de cierta. Tiene algunos ciertos controles, pero sí, contra el viento, no podés ir en contra del viento, por ejemplo. El otro día cuando hablábamos del dirigible, viste que el dirigible tenía dos motores. Ajá. Y así todo costaba darle una orientación y moverlo y o sea, igual que se complicaba, el viento dominaba todo siempre. Sí. Así que bueno, después de que fallece su hermano, hace 40 viajes y bueno, ahí construye el globo Eduardo Newbery, haciendo homenaje a su hermano, y ese también rompe un récord al ser el globo más grande. Es muy famoso, es un viaje muy famoso, que es el que cruza la cordillera. La cordillera que lo hace Zuluaga, Bradley y Zuluaga. Sí. Bueno, el 3 de marzo de 1910 inicia el curso de piloto de avión, recién ahí, en 1910, y bueno, obtiene la licencia brevet, que ahí seguramente es una licencia específica. El brevet de piloto. Brevet. Ese es el nombre sería la cédula verde de... Claro, el brevet es un distintivo. Claro, después tenés el título de piloto, claro. Es título de piloto. Claro, una licencia. Bien. Sí. Pero el brevet es como un escudito que llevan acá los pilotos. Son unas alas. Sí. ¿Y eso lo tienen todos, inclusive un piloto civil también? Claro, también. A los pilotos civiles también se le da brevet de piloto. Bueno, mantiene una gran actividad a partir de ahí aérea. Bueno, logra varios récords nacionales e internacionales, pero bueno, de todas maneras sigue volando hasta 1912, 2 años más, y bueno, y luego se dedica exclusivamente a la aviación. Después, el 24 de diciembre de 1912, cruza el Río de la Plata en un monoplano, un Blériot Nome de 50 HP. Claro, un Blériot 11 y Nome, que es el motor. El motor. El motor Nome. ¿Y HP que es 50 HP? Horsepower, el caballo de fuerza. Es la potencia del motor. Bien. ¿Cuánto dijiste? 25, claro. El Blériot tenía un motor de 25 HP. 50 creo que dijiste. Yo 50 HP. Claro, es para que la gente tenga dimensiones de qué tipo de motor estamos hablando. Es de una moto Zanelita. ¿Vieron la Zanela 50? Sí. Bueno. Todavía en ese momento los biplanos todavía no estaban, ¿no? O recién estaban empezando en ese momento. No, ya estamos hablando de que 1910, 12. Sí. Bueno, sí, ya existía. De hecho, acá en Argentina ya había biplanos que estaba el Farman, Henry Farman, que también lo vuela. Newbery también voló. Pensé que los biplanos, lo primero que se hizo fue la guerra, pensé que había sido ahí, pero no, se ve que esto era antes. Es más, con un biplano a partir del Farman, ¿no? Es donde se empieza a considerar el espacio aéreo, porque habían cruzado el Canal de la Mancha, ¿viste? Que divide Francia e Inglaterra, lo habían cruzado volando. Entonces no habían tenido en cuenta eso, ¿no? El control del espacio aéreo. A partir de ahí se empieza a tener en cuenta el concepto de control del espacio aéreo. Importante dato, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, entonces con este monoplano, supera otro récord, que es el primero en cruzar el río y volver en el mismo día. Claro, que de eso en el Museo Nacional de Aeronáutica está el... está el avión, el Blériot 11. Mirá que bien. Claro, que después, previo a eso, el otro récord lo rompe Teodoro Feld, que es el vuelo nocturno, sale desde Palomar con un Blériot 11, desde Palomar hasta Montevideo, Uruguay. ¿No? Y ahí vuela mucho más horas y de noche. El mismo modelo pero otro avión. Claro. Bien.
En 1913, por los servicios prestados al gobierno de Roque Sáenz-Peña, bueno, le otorga el brevet que dice Mauri como piloto militar, y bueno, Jorge había puesto junto al Aeroclub Argentino a disposición de forma gratuita el parque, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso, Roque Sáenz-Peña crea la Escuela Militar de Aviación y bueno, es la primera Fuerza Aérea Militar en América Latina. Claro, bajo el gobierno de Sáenz-Peña. De Sáenz-Peña, claro. ¿Que está en dónde eso? En Palomar. En Palomar. En Eso es donde hoy en día está la primera brigada aérea. Sí. Bueno, ahí se llevó adelante la primera escuela de aviación militar, que después va a ser trasladada a Córdoba. En ese momento pertenecía a Ejército, porque la aviación pertenecía a Ejército hasta 1944. Ah, claro. Claro, no existía la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea se crea en 1914. Si bien la fecha que conmemoramos lo de la Fuerza Aérea es el 10 de agosto de 1912, que es la fecha de creación de la Escuela de Aviación, sí. Claro, la Fuerza Aérea se separa de Ejército en el 44. Ah, bien. Y bueno, por falta de fondos públicos para comprar aviones, el Aeroclub, bueno, arma como una especie de colecta popular y adquiere la primera flotilla, y el 25 de mayo de 1913 desfila por primera vez. Bueno, después viene el tema de la muerte de él, que tiene que ver que la idea de él era pasar justamente a cruzar las cordilleras, claro, y se va a Mendoza a hacer el estudio, ¿no? de todo lo que va a ser ese procedimiento, y ahí es donde, bueno, se pone a volar en un avión, supuestamente a pedido de una mujer. Claro. Después de un almuerzo, y bueno, y en ese momento falla el avión. El amigo le dijo que tenía un problema en una de las alas. Pero un avión prestado, no era el avión de él, claro, que iba a usar, ¿no? No, claro. No era un avión prestado, un Morán Suñer, Parasol. Es similar a un Blériot. Claro, tiene un desperfecto, claro, y se termina enterrando. Incluso lleva al amigo, y van entre los dos. Bueno, y ahí fallan y fallecen. Claro, estaban haciendo vuelo de prueba. Hay otros que dicen que quiso hacer una especie de pirueta. Claro, también para mostrarle a la mujer esta que le había pedido que haga un vuelo. Bueno, acá hay un dato importante también, que en 1910, en colaboración del químico Justino Tiebe, creo, escribió un libro científico industrial titulado El petróleo. Bueno, y ahí es donde él sostiene la necesidad que debería tener el Estado para reservar las zonas petrolíferas que tenían. Eso también es importante. Y él lo consideró en 1910. Bueno, es considerado uno de los primeros ídolos populares de la Argentina, que no sea político. Bueno, generó mucha multitud de personas que lo siguieran. Muchos se juntaban para ver sus hazañas aéreas, y en los medios de comunicación se lo definía como un deportista. Y bueno, la característica principal de su personalidad era justamente esto, ¿no? La ausencia de miedo, así que no habían límites. Claro. Se le dedicaron 7 tangos y una película sobre la vida, sobre su vida, se llama Más allá del sol, que fue presentada, digamos, en 1975, y fue protagonizada por Germán Kraus. Y bueno, su entierro fue en la Chacarita, y fue un acontecimiento totalmente masivo, y nunca antes se había visto tanta cantidad de gente. Claro, tanta cantidad de gente para alguien que no era político. Claro. De hecho hay fotos y todos. Fotos que sacó el diario, no quiero mentir, pero me parece que es el diario La Prensa el que muestra las fotos, que esas fotos están en el Museo Nacional de Aeronáutica también, y están los recortes de diario y demás, donde se puede ver la cantidad de gente, la multitud de gente que había más de 250.000 personas, ¿no? Que acompañaron el entierro de Jorge Newbery. 250.000 personas. Claro, vaya si era popular, ¿no? Y los medios de comunicación eran los de hoy. Claro. Imagínense, hoy sería otro nivel, sí. Claro, dicen que es el primer ídolo popular, Jorge. Sí, es como fue la muerte de Maradona hace un tiempito. Sí, terrible. Dijimos que fue por el 1 de marzo, Día del Transporte en la Argentina, y también se festeja el Día del Trabajador Ferroviario. Así que bueno, pero ahí eso es por la nacionalización del ferrocarril, trenes, sí. Bueno, de la mano de Perón. Cuando termina todo, sí. Claro, pero bueno, no quise profundizar mucho ahí porque sé que más adelante vamos a tocar esos temas, entonces pues lo dejamos para más adelante. Qué lindo viajar en tren, ¿no? Ay, sí. A nosotros nos gusta mucho.
Museo La Fraternidad.